¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. El certamen argentino de motociclismo está a punto de cumplir 50 años de vida. Recordamos, se inició allá por 1978 y estamos muy cerquita de ese aniversario. A lo largo de todo ese recorrido, brindó grandes campeones, grandes corredores, grandes pilotos, pero también grandes amigos. Hoy vamos a hablar con Javier Colasili, el piloto de los Urgentes, que fue 3 veces campeón del CAM, primero en 108 promocional y luego 2 veces en 125 graduados, a pesar que lo hizo con un motor de 100 centímetros cúbicos libre preparación. Escuchamos su historia conversando con él, que nos va a contar mucho más del motociclismo. Sus pasos siguieron luego en las 4 ruedas y es muy rica la charla que vamos a tener seguramente con Javier. Así que lo invitamos a escucharlo y nos reencontramos luego. El Club Atlético Sastre se prepara para el 9º Gran Bingo con sorteos excepcionales. Autos 0 kilómetros, motos, televisores, heladeras, split, cocinas, lavarropas, bicicletas. Podés pagarlo de contado con efectivo o cheque, en 10 cuotas con Credicas o en 5 cuotas por transferencia. Contactate al 3406 45 85 88. Nuestro bingo es parte de nuestra vida. Club Atlético Sastre, 107 años de pasión. Bueno, y tal como lo anticipamos al comienzo del programa, estamos con uno de los grandes campeones que tuvo el certamen argentino de motociclismo, Javier Colasili. Bueno, Javier, antes de iniciar la charla, yo te quiero agradecer profundamente que hayas hecho tantos kilómetros para visitarnos, a mí, a nuestra audiencia, para poder charlar de aquellos viejos tiempos del certamen argentino de motociclismo en sus comienzos. Mira, Mauri, ante todo quiero agradecerte a vos por llevar adelante esta iniciativa ya hace un par de años y realmente es algo magnífico revivir toda la historia del CAN, de los años dorados que se le dicen del CAN, ¿no es cierto? Pero para mí hoy la alegría más grande, y creo que vamos a coincidir, fue que tu viejo me esté esperando y me lleve a almorzar a la casa de él y compartir esa hora y pico de charla con tu viejo. Eso no tiene precio. Nosotros siempre hablamos y hablamos mucho de los momentos vividos, porque yo siempre sostengo que los resultados deportivos son importantes, sin duda, pero con el tiempo se transforma en una fría estadística. Pero estos momentos de recordar aquellas historias, aquellos días dorados, como dijimos al principio, y poder reencontrarse con amigos, no tiene precio. Eso no, mira, la verdad que yo, bueno, he asistido a las últimas encuentros que vos has hecho de la gente del CAN, digamos, de los campeones, de todo eso ahí, y la verdad que encontrarte con gente que, obviamente que en el transcurso de todos estos años ya hay gente que no está, gente que se ha ido, y bueno, eso también te llena un poco el alma, digamos, de todo esto acá, ¿no es cierto? Pero la verdad que es una iniciativa muy linda la que has tenido. Bueno, yo te agradezco y hoy vamos a hablar de vos, de tu historia. Desde los Urgentes. El CAM se inició en 1978 con el SAP promocional, luego apareció el 108 en el año 1980 cuando se fusiona el SAT con las primeras Zanela y ya te tiene como protagonista. ¿Cómo fue tu inicio dentro del motociclismo? Bueno, mira, mi inicio fue en una época dura, digamos, porque era una época donde hacíamos todo a pulmón, no existía la publicidad, lo único que existía era la pequeña publicidad que te daba, qué sé yo, el carnicero, 1 kilo de asado para ir a la carrera, la verdulería te daba 1 kilo de manzana, una anécdota, ¿no es cierto? Mis inicios empiezan, nosotros venimos de una familia muy tuerca, mi padre en su época de juventud corría en moto, mis tíos se llegó a correr en auto también, en la famosa limitada 31,
Yo siempre recuerdo toda esa anécdota porque yo era pibe, ¿no es cierto? Y ya empezábamos con las motos. Y bueno, yo empecé en el zonal cordobés. En la época, yo te voy a nombrar algunos nombres que vos lo vas a hacer: el Gallego García, Muratore, Borgoñones, el Gato Pérez, Antomás, Rosales. Mirá. Ya no puedo, Celoso Urgente, Leones, toda Claro. Marco Juárez. Me acuerdo hace poquito, mi hermano hizo una, mira, ahí estoy viendo. Sí, atrás de Pairetti. Atrás de Pairetti, justo del Beto, mirá. Sí. Hizo una odisea, se llama. Él tenía una promesa, armó una Puma, una Clearing con motor Puma, y se fue a Ushuaia con un amigo. Y justo la noche que lo estábamos despidiendo, estaba don Rosales, que justamente también creo que le armaron una moto, la moto que ellos tenían en un cumpleaños se la llevaron. Y son, bueno, de ahí que nosotros empezamos, hasta que, bueno, decidimos irnos al CAN. Como se decía en esa época, si nos daba vuelta no se nos caía una moneda, porque era algo... A casi todos. A casi todos, y en esa época había algunos, digamos. Y bueno, empezamos en el CAN. Mirá, ahí estoy viendo a mi viejo, la verdad. Sinceramente que fue una persona... El otro día me hiciste llorar con la nota que hiciste de mi viejo, lo que pusiste realmente... Lo que pasa es que don Roberto, en su parte dirigencial, yo siempre dije que fue un ejemplo a seguir. Yo tomo contacto con él en el año 1987, ya tenía 9 años el CAM, y le solicito la documentación o el historial hasta esa fecha, pero en la misma semana me llegó un sobre con todas las estadísticas, todo completo. Mi viejo una era atención muy estructurado, era una persona, ¿no es cierto? Yo siempre dije, vos a la persona por ahí te das cuenta la magnitud o lo que él generó en todos esos años. Yo nunca me voy a olvidar el día del entierro de él. No sé la cantidad de gente que había, era impresionante. Y bueno, y lo que queda es eso, lo que Javier, queda es el eso, reconocimiento post-mortem, sí, porque no se lo olvida. Me acuerdo ese día fue algo... la famosa foto. La famosa foto de Omar Bortoli. De Omar Bortoli. Sí. Chasis nuevo, me acuerdo, no sirvió más. Bueno, pero volvamos un poquito, retrocedamos en el tiempo. Vos entrás a la categoría 108 promocional. ¿Quién te preparaba la moto? En ese tiempo, bueno, me la hacía mi padre y Osvaldo Tesio, que siempre me acompañó. Los primeros años fueron difíciles. Difíciles porque teníamos que lidiar, nosotros veníamos con todo fierro rejuntado, que se decía, ¿me entendés? Teníamos que lidiar con los motores en esa época del flaco Tosticarelli, los Stalin, que estaban los famosos Stalin, en esa época había algunos RF ya, y bueno, era difícil porque era como, una vez me acuerdo lo dijo... el Patita Minervino, dice, pelearle al flaco Traverso, correr al flaco Traverso, dice, yo estoy corriendo con un cuchillo y él me pelea con una espada. Claro. Y es lo mismo, ¿viste? En esa época era muy difícil. Hasta que, bueno, fuimos armando un buen conjunto, nos llevó 2 años y picos, y bueno, hasta que en 1985 pudimos lograr el campeonato. Pero no te apures, porque tu primera victoria llega en el 81. Que en 108 promoción, la categoría que estábamos hablando, y es muy especial la primera victoria, fue en Freire. Fue en Freire, exactamente, fue en Freire. Después, bueno, vinieron sucesivas victorias más, y hasta que, bueno, llegamos, mira. Esa fue el año 84, estás ganando en San Guillermo, con Víctor Bruno. El Pulguita Bruno. Vos sabés que yo esa foto la tengo, porque tengo, bueno, de tantas fotos que me dejó el recordado Roberto Maldonado. Roberto, tuve el honor de poder ir a despedirlo cuando había fallecido. Fuimos al velorio, me acuerdo. Roberto era una persona, son de esa gente de antes que yo digo que ya se pierde el molde, realmente, porque tal cual. Hoy yo lo comparo y a veces hablamos porque, bueno, fuera de cámara estuvimos hablando recién, ahí con tu padre también. Yo todavía sigo ligado al automovilismo, estoy corriendo en karting ahora, pero lo que te quiero decir de que, digamos, el motociclismo de esa época nuestra era algo que lo hacíamos todos nosotros, era todo artesanal, porque hacíamos la suspensión, no teníamos nada, las cubiertas, me acuerdo, las redibujábamos, las Imperial Core, correr, viste, era algo que teníamos que improvisar todo.
Hoy día, mira, Fabián Martina, me acuerdo. Fabián Martina, qué dos ásperos se juntaron ahí. Fabián Martina y vos. Y por cómo en el Pagodel, en el Pagodel San Guillermo. ¿Sabés lo que era? Sí. Y vos sabés que yo siempre digo que hoy día, ¿no es cierto? Hoy día vos, no le quito mérito a los pilotos de hoy día porque van rapidísimo. Es un motociclismo diferente. Diferente. Es una época, es comparar la Fórmula 1 de la época de Fangio con la Fórmula 1 de ahora, ¿no es cierto? O la época, qué sé yo, de la Fórmula 1 de Ayrton Senna, que vos lo veías manejar en Mónaco y se te ponía la piel de gallina con la caja en H, y verlo ahora con... Bueno, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Pero quizás sea más fácil este motociclismo de hoy día. ¿Por qué? Porque encuentran todo hecho. Hoy vos vas, compras una moto de cross, ¿no es cierto? Y tenés una suspensión de primera, la tenés que retocar, tenés un chasis de primera. Antes nosotros hacíamos los chasis al principio, después bueno, le empezamos a comprar al Elmo Filipa, algunos otros chasis que venían del lado de Bustamante, creo de Buenos Aires, y son cosas que, digamos, que te llenan el alma, porque era artesanal. Era como, te lo digo, el TC de hace 30 años atrás, que se tenía la peña, que se hacía el auto en el garaje, que se cargaba en el tráiler, al TC de ahora, que es totalmente sofisticado, digamos. Yo decía, porque las pistas no han variado mucho en su extensión. Y miro los promedios y no hay mucha diferencia. Con todo el avance de la tecnología, con los pilotos, lógicamente, hay buenos pilotos, los hubo y los hay ahora, pero los promedios no varían demasiado. En realidad, yo creo que no, porque bueno, como dijiste vos, los circuitos son similares, un poquito más cortos, un poquito más largos. Mira, ahí está tu papá, mira, con la Puma de Germán. Vos sabés que la Puma está armada. La Puma, bueno, vos la has visto en Santa Clara. Sí, sí, tal cual. La Puma está armada, mirá mi viejo, enfrente de mi casa. Y qué entusiasmo. Qué entusiasmo. Vos sabés que un día, te voy a contar una historia, estábamos peleando el campeonato ahí, te imaginás, lo peleábamos con los motores del Chanchín Pérez, con gente que estaba... Y me acuerdo que era un sábado a la mañana, estábamos probando la Puma, enfrente de mi casa, en un calle de tierra, se cortó la biela, no quedó nada. Teníamos un solo motor. Mi viejo hizo un motor en el transcurso del día y la noche, laburó no sé hasta qué hora, fui al otro día y gané. Qué eso te queda de sí, ¿viste? Y bueno, son todas cosas que van... Pero volviendo al tema de los circuitos que vos decís. Sí, porque antes nosotros manejar un 200, yo tuve la oportunidad de correr en 200. Vamos a tocar el tema 200. Sí. Después que lo hablamos con Pairetti en uno de los programas anteriores, que apuntaba a eso, y disculpame la interrupción, Javier, la polenta de esos motores y con amortiguadores de Zanela. No teníamos nada. No. Eso es lo que voy. Hoy día tenía amortiguadores que los regulás... 10 regulaciones para arriba, para abajo, el espiral más blando, más corto, y antes no teníamos nada. Que se entienda, Javier, que no es para decir lo de ahora no sirve. Mi hermano con la Puma. Sí, y vos haciéndole señas. Sí. Que se entienda... La categoría escuela. La categoría escuela. Es cuando se inició la categoría escuela. Año 86. Que vos sabés que en la categoría le iniciamos 3 o 4 pilotos. Sí. ¿Qué hacemos con todos estos pibes que vienen? ¿Viste? Sí. ¿Qué hacemos? Daban vueltas ahí en cosas. Y bueno, y armamos las viejas Pumas, ¿me entendés? Ahí está Claudio Mejía, Mauricio Gigli. Claro, mira el Clavito Mejía, mira qué época. Pero te decía, Javier, que no es, que no se sientan mal los pilotos actuales. No queremos comparar. No. Son cosas distintas, no hay ni mejor ni peor. Ni mejor ni peor. Yo lo que voy es que es más fácil el camino ahora que el camino de antes. Eso es lo que voy. Se llega más fácil. Se llega más fácil porque vos ahora, como te dije, vos ahora una moto la comprás y la adaptás a carrera. Antes nosotros teníamos que hacer todo. Tal cual. Y el gallego Fernández, en una nota que pasamos también en programas anteriores, decía, no podemos ir en contra de la evolución. Todo evoluciona, está bárbaro, así debe ser. Obviamente. Es lo lógico, decía él. Pero bueno, él insistía con lo mismo que vos decías. Antes había que arreglarse como podía. Vos calculás que nosotros en el 200... La pasión es la misma. No, olvídate. Nosotros en el 200, me acuerdo, que Dios lo tenga en la gloria al Chiche. El Chiche me había hecho un motor. Era inacelerable eso. Era inacelerable. Ya vamos a hablar porque tengo imágenes de eso. Yo quisiera que... Bueno, ahí estás ahí atrás de Germán. De Germán con la Puma, mirá. Con la Puma, que ganó varias en la categoría escuela. Y hay una foto que ya la pasaron los chicos, pero quiero que vuelvan, donde vos estás ganando en Santa Clara,
Y tu papá te está haciendo La famosa, señas. foto ahí está, del año del campeonato. Ese día vuelvo a agarrar la punta del campeonato en Santa Clara. Y bueno, que después no la abandoné más hasta el final, ¿no es cierto? Que fue un poco el puntapié inicial de la cosa, ¿viste? Porque, a ver, ganar en Santa Clara era como decir gano en Mónaco en la Fórmula 1. Lo dijo Carlito Fran en el programa que hicimos especial de Santa Clara. Era como ganar un campeonato. Exactamente. Santa Clara aparecían motos que no venían nunca a correr, motos que, qué sé yo, que tenían, viste... 127 motos, Javier, en el año 80 para 3 categorías. Por eso. Récord absoluto y 5.500 entradas. Sí, era impresionante la gente. Yo me acuerdo que hacía del viernes, había gente. Era algo, ¿me entendés? La verdad, y sigue siendo todavía ahora Santa Clara. Vos podías tener un mal año, sí, pero te iba bien en Santa Clara y lo salvabas. Sí, obviamente, era salvar el año de cosas. Lo salvabas. Vos ganaste en el 83 San Carlos, terminaste tercero en el campeonato, y en el año 85, que llega el campeonato, vos ganás San Carlos, San Jorge, Suardi y Santa Clara, la que veíamos recién. Pero quiero hacer hincapié en Suardi, porque vos sos un piloto récord con Pairetti en ganar el mismo día en 2 categorías, pero en una promocional, porque ahora, bueno, se puede ganar en graduado y en 450. Pero sí, ganar en una promocional y después ganar una categoría mayor, bueno, lo hizo Pairetti y lo hiciste vos. Claro, y a raíz de eso me trajo consecuencias en que el campeonato, el reglamento lo decía bien clarito, que automáticamente el piloto que ganaba en una categoría superior tenía que dejar la categoría inferior. O si salía campeón. Si salía campeón. Salía Entonces, campeón en promo y ya la dejaba. Y si ganabas también. Si ganabas también. Entonces, ¿qué pasó? Ese día me saltaron porque decía, viste, mira, en la época también, mira el Pablito. Mirá, Pablito Lesio. Pablito Lesio, mirá vos lo que es, ¿no es cierto? Pablito Lesio, Franco Lesio y Darío Cuatroco, lo que está Darío Cuatroco. Ahí está el Darío, claro, mira vos. Ahí está el Darío. El Franco. Bueno, el Franco lo veo siempre. Ahí con Amílcar y Héctor Zafrea. Héctor Zafrea. Me acuerdo de la carrera que anda dando vuelta por YouTube, la carrera de San Guillermo. La que ganó, sí. La que ganó, que se cae en la línea de llegada. Se cayó en la línea. Se cae en la línea de llegada porque lo pasa Sergio Calcini. Y fue un carrerón. Año 1991. Sí, fue un carrerón. San Guillermo se hacían cada carrera. El Indianápolis y el motociclismo le decíamos. Sí. Eso fue en Cañada de Gómez. En Cañada de Gómez. Con Cañada de Gómez, Pinino. me acuerdo qué quilombo, qué lío que se hizo en el Pinino, Ancharú. ¿Quién es Vares? Sergio Vares. Sergio Vares, sí. También. Sergio Vares. Se hizo un lío ese día. Y bueno, se armaban esas galletas, ¿viste? Y sí. Y son cosas de... Lo que pasa es que eran 10 pilotos de primera línea que ganaba cualquiera. Y sí, en cada final. Era una cosa que ganábamos. Y era cara de perro. Arrauzi, mira. Carlitos Arrauzi. Que llegó al TC. Llegó al TC, Carlitos. Sí. Llegó al TC, hizo una pole, creo que ganó serie. Sí. Y bueno, pasaste al 100 libre, vos ganás el campeonato en el año 86 y ahí ya estás con el 100 libre. 100 libre. Ya está con el 100 libre. Esa era la moto de Astivia. Que apoyaba a Irasca en algún tiempo. Esa era la moto que corría el negro Irasca. Claro. Que corrió el negro Irasca, que la gente del grupo ahí nos vinieron a hablar para que le corriera la moto. Y yo le dije sí, pero me la llevo a los urgentes, la atendemos nosotros la moto. Y bueno, felizmente ganamos el campeonato el primer año que corrimos con la moto de ellos. Ese era un cilindro aguatero MT. ¿Tosticarelli? Un Tosticarelli, claro. Un Tosticarelli, sí. Claro. Eso era Tosticarelli, sí. Esa era la moto, esa era la moto de Astivia, de Carcarañá. Porque la mía era igual, pero yo la mía se la vendo a Carestía. A Rubén Carestía. 4 marchas. 4 marchas. Era un 4 marchas el mío. Sí, eran todos 4 marchas. Que ya estaban apareciendo los 5 marchas, que se complicaba ganarle a 5 marchas porque en los circuitos rápidos iban rápido. Iban bien. Sí, iban bien. Llega el Héctor Matei, mirá. Con Héctor Matei y los dos Zafrea atrás, y Carlitos Delgado aparece. Sí. Atrás de los. Allá está Carlito. Le contaba a tu viejo recién. El otro día nos encontramos con Carlito en en la Sierra. El fin de semana, el último fin de semana largo. Porque va mucho Carlos Delgado para la. Lo tuvimos en Potrero Garay allá. Nos juntamos en Yacanto de Calamuchita. Lo encuentro a Carlito ahí. Vos podés, pero bueno, son cosas que pasan, realmente. Estuvimos hablando un rato. Qué lindas épocas. Y llega, bueno, ese ya es
A ver, el año 1991 se incorpora, o sea, la categoría pasa a ser 125 graduados. Graduados, sí. Pero ustedes seguían con los 100 libres. Los 100 libres se convivía en la categoría. Claro. Se convivía. Que también se hacía un poco difícil porque, y bueno, el 125 son un par de centímetros más. Si bien no tenía la válvula rotativa, eran motores aspirados, pero iban bien. Que aparece, me acuerdo, ¿cómo se llama el de Rafaela? Hugo Mignotti. El Huguito Mignotti. Hugo Mignotti. Bueno, uno de los primeros que tuvo 125, recuerdo, era Fabián Tarruela, de Buenos Aires. Sí. Y creo que también había venido Norberto Gatti. Te corto un minuto. Ahí acabo de ver recién el famoso, mirá, ahí está, el famoso cilindro dado vuelta que apareció en la Amílcar Zafrea con el escape abajo del asiento. El escape abajo del asiento, sí. Qué gana de inventar. Porque Zafrea pero iba fuerte. Iba fuerte. Cuando aceleraba. No, iba el como cilindro al revés. Bueno, ahí está la moto mía, ¿ve? Ahí está la moto, la que yo te decía, la que era mía, que yo después se la vendo a Carestía, esa moto, ¿ve? Que estábamos ahí. No acuerdo qué carrera fue esa. Y nosotros, a ver, volvemos a lo que hablábamos al principio. Siempre se estaba buscando algo para modificar, para tratar de sacar más rendimiento. Porque a nivel piloto eran 10 o 12 que ganaba cualquiera. Entonces siempre un poquito más se le sacaba. Y Amílcar lo logró, poniendo el cilindro al revés y el escape que salía por abajo del el escape por abajo del asiento. Porque en esa época, te vuelvo a repetir, ya habían aparecido los 5 marchas de Tosticarelli. Exacto. Habían aparecido los motores 5 marchas que... me acuerdo. Y el Hugo Mo, cuando sale campeón en el 93, ya el del 94 tenía un 5 marchas. Tenía un 5 marchas. Ya tenía un 5 marchas. Hay un resumen de unos videitos. Vamos a ver, ahí estás entre Zafrea adelante, Héctor. Calcini. Viene Mariano ahí. Mariano que con el promocional hacía coraje y se metía en 100 libres, mi hermano. Vos fíjate que lo que hablamos con Calcini siempre, Sergio de todos los años que corrió no pudo ganar un campeonato. Y bueno, lo mismo pasó con Carlín Frank. Con Carlín Frank. Son pilotos que ganaron muchas finales. Ganaron carreras, ganaron. Mirá que Sergio. Mirá el Chiche. Mirá el Chiche. Bueno, está Chiche y tu papá. Qué tipo bueno, realmente. Chiche y tu papá. He visto personas buenas y de corazón, pero como el Chiche no. La verdad, sinceramente. Y por eso eran tan amigos con tu papá, ¿no? Porque eran y ahí, bueno, está Norberto, comisario deportivo. La pelea que hemos tenido con Norberto. ¿Quién no? La pelea que hemos tenido. Pero ¿sabes lo lindo de todo esto? Lo que era, que yo siempre digo, que todo quedaba en la pista. Claro. Al domingo siguiente éramos todos amigos, todo bien, todo bárbaro. Y quedaba todo ahí nomás, ¿viste? Está Jorge Puig y Felipe Lehmann. Dos dirigentes de San Carlos. De San Carlos, del Unión Progresista. Jorge, con tu papá. Con tu papá. Y ahora le voy a pedir a los chicos si tienen ese video. Bueno, ahí hay otro podio. Eso fue en Cena Coronación del 91, cuando vos obtenés el campeonato. Con Amílcar Zafrea y con el recordado Fabián Martina. Que lo nombramos hoy, lo nombraste vos. Sí, Fabián, sí, sabía. Quiero ver si te acordás de esto. A ver, eso es mortero. Esto no, es para el sur. Es para el sur. Donde el coso. Firma. Fíjate mira, agarra la punta Monuti, creo. Sergio Bar. Sergio Bar agarra la punta. Y te fuiste al humo. Y en la punta de la recta, ahí está, ¿ves? Claro. Sergio ve, me levanta antes. Y ahí pasa Calcini. Se armó una. Y ahí, ¿estabas lesionado o te quedaste porque dijiste acá se arma? No, estaba golpeado, Bueno, eso ¿qué diferencia con ahora? Porque si era eso no se puede hacer. No, te imaginas si hubiera tenido un problema grave, me arruinan para todo el viaje. Eso eran errores por ahí que se cometían. Estaba golpeado, porque me parece que me pega la moto, a mí me parece que me pega la moto de Sergio Ancharú, fíjate. Se te va de adelante, se nota clarito que se va de adelante. Sí, se va de adelante. Y te lo lleva y lo barro a Sergio. No, claro, Calcini me pega. Calcini me pega, ¿ves? Y ese Fontanini, creo, el que cae también. Este es Monuti, ese es Monuti. Ah, no, Monuti, sí. Que también falleció Monuti, ¿no? Sí, falleció. Ya no lo tenemos más entre nosotros, lo recordamos con mucho cariño. Ganó una sola final, Juan Manuel, en Ramona 93. Siempre era me acuerdo de esa carrera. Bueno, ese año, esa carrera tiene una bisagra. Yo hacía 1 año y medio que no me bajaba del podio. Primero, segundo, tercero. Te hablo del podio, ¿no es cierto? Y me acuerdo que... ¿Ahí está el Flacotecio? Está el Flacotecio, sí, ahí está, ¿ves? Me acuerdo de que ahí pierdo el invicto del podio. En Firmat pierdo el invicto del podio. ¿Me entendés? Ahí pierdo el invicto del podio. Me acuerdo de eso lo tengo
Lo tengo presente. Y esa caída de Macaño en la llegada de Morteros, y vos le chocás la cabeza a Macaño. Sí, me acuerdo, se armó un lío ese día. Se le salió el manillar, el puño, digamos. El puño manillar, y se quedó sin... Sí, me acuerdo. ¿Ves? Y eso ya es Ceres. También ahí estás con Calcini, con Ancharú, Carestía. Eso es Ceres. El Pinino Salicruz que iba adelante. Santiago Albano. Bueno, el 91 que fue un gran año para vos y ahora tenés el primer campeonato de una categoría mayor. De una categoría mayor, sí. El segundo campeonato para vos, pero seguía siendo motores del Flaco. Motores del Flaco, digamos, fierro, los motores, nosotros le comprábamos los fierros al Flaco Tosticarelli y lo armamos nosotros. Bien. Toda la vida corrí con los motores del Flaco Tesio. Siempre. Y siempre unos verdaderos misiles. Sí, realmente anduvieron siempre bárbaros. Hemos tenido altibajo, ¿no es cierto? Como todas las cosas, pero estuvimos siempre ahí en la punta, digamos, siempre peleando. Vos ganás el primer campeonato y yo le voy a pedir a los chicos ahora y vamos a... Porque vos te acordás de Fernando Margara. Sí, Fernando, bueno, sí. Hacía grandes... Bueno, ahí estás con el 200, pero ya vamos a ir. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Margara en unos informes luego de que vos ganaste los primeros campeonatos. A ver. Después de 12 vueltas, le ganó nada menos que campeón de la categoría Javier Colasiri, piloto que este año ya incursiona también en pista. Y tercero, Sergio Ancheruc de la ciudad de Morteros. El promedio para esa primera serie, donde también se destacaron Marcelo Echaniz, el campeón de promocional del año pasado. El Flaco Albano cuando andaba y aceleraba, el Flaco te pisaba. 659 metros por hora. En el segundo parcial, también a 12 vueltas, una lucha impresionante hasta que se cae Héctor Zafrea, el veterano piloto de Tacural, cuando punteaba. Eso era San Carlos. Tuvo un problema con un rezado que lo molestó. Fue al suelo, el piloto de Tacural debió dejar la punta para el santafesino Sergio Bar, otro ex campeón de la promocional, le ganó a Gabriel Giavito, también de la capital provincial santafesina, y tercero Oscar Salicruz de la ciudad de Ceres. A una velocidad el ganador de 77 kilómetros, 462 metros. Por último, en lo que respecta a las categorías mayores del certamen argentino, la final de 100 libres fue una competencia a toda prueba. Sergio Ancheruc dominó desde la largada, nada pudo hacer Javier Colasiri, el campeón. Probó por todos lados, intentó por fuera, por dentro, realmente llegaron en algunos momentos al límite del roce, pero eso no amilanó al piloto de Morteros que buscaba y logró su primera victoria en esta categoría después de 4 años de interesante trayectoria de ser campeón en 1990 en la 108 promocional, la categoría inferior. Ganó Ancheruc de Morteros, Córdoba, escoltado por Javier Colasiri de los Urgentes, también de esa provincia. Tercero fue Sergio Calcini de Firmat, ganándole en la última vuelta. El armeño. El armeño, ahí se había destapado ya. Sí, era bravo el armeño Pasalo. Con esta victoria. Sí. Categoría que se está reponiendo de un accidente sufrido en la ciudad de Morteros el año pasado. Buena persona el Sergio. Qué tipazo, qué. Desde atrás recuperando posiciones. Sexto, Gabriel Giavito, el piloto de Santa Fe, y un campeonato para la 100 libre que con 2 competencias transcurridas, Ramona y San Carlos, muestra a Colasiri puntero con 39 unidades, Ancheruc segundo con 34 y Calcini tercero con 18. Hasta ahora te das cuenta, que es sede de la tercera fecha del certamen argentino. te das cuenta de la calidad de los trofeos. Sí. Cristal, era una cosa que ya se perdió todo eso hoy día, ¿no es cierto? En un circuito que está ubicado a la vera de la Ruta Nacional número 34. En 100 libre, la cilindrada intermedia del certamen argentino. Primera serie para Sergio Calcini, en una serie que tuvo que largarse nuevamente por algunos problemitas en la largada. Fue Calcini el ganador de punta a punta. Fue segundo Javier Colasiri, el piloto de los Urgentes. Y tercero Amílcar Zafrea, piloto de Tacural, con otros pilotos que también tuvieron problemas, como Héctor Zafrea, un piloto que hace 31 años que corre en moto y que volvía después de un accidente en la anterior competencia. En la segunda serie de 100 libre preparación fue un dominio total del ganador de la competencia anterior en San Carlos, de Sergio Ancheruc, que escoltó o fue escoltado en esta oportunidad por Sergio Bar de Santa Fe. Había agarrado la bacha buena, Sergio. Pero el campeonato te lo llevaste vos. Sí. Actuación con una máquina. Y pasa que yo fui siempre parejo, ¿viste? Fui siempre parejo, digamos. Ahí está en la grilla. Pasamos ahora a la final de 100 centímetros cúbicos libre preparación. Todas las carreras fueron realmente excelentes aquí en la ciudad de Sunchales. Esta de manera especial por la lucha que plantearon en un primer momento Sergio Ancheruc y Javier Colasiri. El de Morteros había picado adelante, pero fue superado en el transcurso de la final por el campeón, el piloto de los Urgentes, hasta culminar en ese orden la competencia, pero también sufrir una caída en la última parte el piloto de la ciudad de Morteros.
Completó el podio entonces Amílcar Zafrea de Tacural, que se recupera después de un accidente en la ciudad de Morteros el año pasado y que poco a poco está retomando competitividad en este Ya certamen ahí, argentino. creo que Ancharú, ahí se va, Ahí se cae. Sergio. Pero- Ancharú estaba con el 5 marchas ya. Ya tenía el 5 marchas, Sí, Sergio. tenía el 5 marchas. Y vos hablabas hoy de una gran persona que coincido, No, pero, sí. pero muy limpio para correr también. Sí, O sea, se podían limpio, hacer ese limpio. tipo de maniobra como la que hiciste vos. No, a ver, en el motociclismo siempre va a haber un roce, si vos estás Sí. peleando la punta. Son carreras. Son carreras, ¿qué querés hacerle? Hoy existe en el karting, yo estoy corriendo en karting y Y sigue. Olvidate. Y sigue. Pero a Sí. colación de lo que mencionamos, Sergio después gana en Mortero, en Claro. su tierra, una carrera Sí. que venía cuarto y pasó uno por vuelta y Sí. llegó a la victoria. Sí, Una me carrera acuerdo que la de Mortero. La vamos a revivir en cualquier me acuerdo la de momento Mortero. en este Que programa. en esa carrera no era que se cae Amílcar Zafrea que lo agarra mi hermano. Me parece. Fue el año anterior, me parece, O o el el año año anterior. posterior. De la categoría, quien finalmente, faltando 2 vueltas, se hizo del primer lugar de este primer parcial. 12 vueltas que fueron ganadas por Javier Colasiri, escoltado por Sergio Calcini de Firmat. Era difícil tenerte Y Oscar atrás, ¿eh? Saricruz de Y bien la moto de Flaco Tesio, siempre confiable, bien, ¿no? bien. Motor, la verdad, unos motores extraordinarios. Porque, a ver, estos motores eran muy vuelteros. Vos, ¿A cuánto llegaban? ¿Cuántas RPM? hablaban de 18. De 18, claro. Sí, hablaban de 18. Para un 100 libre. Y los primeros años del 125 Sí. se le ganaba con el 100 libre Sí, bien, fácil. sí. Yo me acuerdo que yo le gané en Ramona. Había ganado en Me Ramona. soplaba la nuca todo el tiempo, pero le gané en Ramona, me acuerdo. Sí. Cuando vos ganás, cuando le vendés la moto a Carestía, Sí. también Monuti le vende la moto a Timpanaro, que Timpanaro fue Timpa, el Timpa. último ganador con un 100 libre. Claro, Timpa. En Villa Timpa. Trinidad. Sí. El fiel estilo de Sergio Bar. Mira, ¿viste? La moto. de mayor performance, en este caso la 100 centímetros cúbicos libre preparación, que también permite la participación de pilotos ¿Eso dónde graduados era, con San Guillermo. 125. San Guillermo. En este caso, una final que en un primer momento fue punteada por Sergio Anteruc, Calcini, que después toma la punta, Javier Colasiri supera también a Anteruc, y bueno, estuvo en algún momento en el segundo lugar Oscar Saliclú, el piloto de la ciudad de Ceres, El que Pini. sufrió una caída a la Otro salida tricampeón de- que tenemos. Sí, bravo el principal, muy Pinino. cerquita de los palcos Pinino de era prensa. rapidísimo. Ganó Sergio Calcini el de Firmate, escoltado por Javier Colasiri de los Urgentes. Me acuerdo que estaba el color Borneo, te acuerdas que se lo hacía. Cuarto El- fue el pa- Sergio vimos O sea en que el no programa le- anterior Sí. la primera carrera que se corrió por el CAM en la ciudad de Galvez fue en el año 87 y la gana el Pinino Salicruz y Bornia le hacía seña con el traje. Ahí se cayó el Pinino. Ahí se cayó el Pinino, sí. Le hacía seña en la recta opuesta con el traje y con el moño. Se ponía el traje y el moño. Me acuerdo de eso, sí. Y después se revolcaba. Se El- revolcaba por el piso y bueno, Sí. imagínate lo que quedaba del traje. Lo que quedaba del traje, el Pinino. Bueno, Y vos era ganás, vos todas ganás. cosas lindas eran. Todas cosas, sí, que le ponían pimienta a la carrera. En el 91 entonces ganás Santa Clara, ganás Ceres, ganás Mortero, sos campeón. En el 92 ganás Ramona, ganás un chale que vimos Sí. recién y después siempre podios. Siempre Obtuviste podios. el segundo campeonato. Claro, sí. De la 100 libre, el tercero en el CAM. En el tercero en el CAN, exactamente. Me quedó la materia pendiente del 200. Que Bueno. no pude. Vamos a hablar del 200 ahora. ¿Y por qué te quería decir? No te me apresures porque quería preguntarte. Porque bueno, el primer motor de Abel Trayay, el primer motor del Chiche, lo hace debutar, mejor dicho, el Chufi Gabatorta. El Chufi. En el año 81 en Carcarañá. Sí. Porque le contamos a nuestra audiencia, eran todas válvulas rotativas, los 100, pero 200 válvulas no había. No. Debuta el Chufi, gana la serie, se cansa en la final, punteó 12 vueltas. Después, bueno, ese motor va a Mondino, que lo hace ganar en Morteros. El Tono Ávila, el Negro Airasca, Carlín Frank. Venís vos y le decía al Chiche, yo quiero un motor tuyo, pero aspirado. Sí. Eso es lo que quiero No, saber, cómo fue. El tema fue así. Chiche tenía una muy buena relación con el Flaco Tesio. Es más, el Flaco le ha carburado varios motores, porque su problema en los motores 200, esos los válvulas, eran difícil carburar. Entonces el Flaco me acuerdo que se lo carbura varias veces. Creo que también al del Tono Ávila, porque el Chiche tenía varios motores 200 válvulas. Y él me dice un día, que yo lo ayudara en conseguirle la parte de abajo del motor, que él me iba a armar un motor 200 aspirado. Bueno, lo hizo, me hizo el cilindro, todo, lo arma el Flaco Tesio el motor,
en Los Urgentes. Yo me acuerdo cuando lo probamos en la ruta, era inacelerable. No, era algo que... Vos, Javier, no habías Sí. tenido oportunidad de probar un No, motor no. del Chiche con válvula, ¿no? Para compararlo. No, era inacelerable. Que me acuerdo que teníamos un problema, la primer carrera creo que vengo ganando San Carlos. Vengo ganando San Carlos y se rompe el motor. Porque era un recorrido 64. ¿Viste? Y estábamos medio al límite con el recorrido. Después Chiche cambia el recorrido del cigüeñal, lo baja a 62, igual el motor siguió siendo una animalada, y ahí, bueno, el motor entró a ser durable, y bueno, ganamos serie, pero bueno, nunca pude ganar una final. Yo le voy a pedir Sí. a los chicos porque está el video de San Carlos. Tal vez Sí. sea la primera que a vos se te rompió porque San Carlos llega segundo. Sí. Debe estar por ahí, debe ser esa. ver. Esa carrera en San Carlos, donde se va adelante. Ahí te vas adelante vos. Ahí me voy adelante yo, sí. Ese es el asiento del particularidad- Chiche aspirado. Aspira, la particularidad que tenía es que largaba, era una cosa de loco lo que largaba ese motor. Era una cosa, era impresionante lo que te permitía alargar el motor. Mientras que el válvula no, el válvula era más bruto. Claro. Este era un motor exactamente. más elástico, ¿me entendés? Bueno, ahí estás ganando la La final. C, la Esta final. es la final, sí, con Turchetti segundo, Pairetti tercero. Sí. Se va a producir Taternengo cuarto, Búa, vos, Carol, Tarruela y Cuatrócolo. Esos son Sí, los primeros. me acuerdo. Ahora es ahí era Sí. más fácil por los colores de los buzos. Ahí se Claro, distinguía. nos distinguíamos el famoso bulso en B mío, era Exactamente. era el de la B corta. inconfundible, El de la digamos. B corta. Sí. A ver si lo escuchamos a Alemani. Sí, venía toda la jauría de atrás. ¿Ese no es el Pairetti el que viene tercero? Pairetti ¿El viene Beto? tercero. Va a intentar pasarlo a Turchetti. Sí. Se le barre la moto como se te barrió a vos Sí, en y Filmar y se lo hace- lleva. se y lo se lo lleva lleva y puesto. caen los que vienen Ahí, atrás. ahí se empiezan cae, a caer. Sí, se me cae acordaba, Ternengo, se se cae Búa también. Sí, Fernando. Y Loser no te ponía bandera roja, ¿eh? No, No. Beto era dale nomás. No Saque- ponía bandera saque roja. la moto como pueda. era. Propiamente que tenía que estar una ambulancia o dos Sí. ambulancias dentro de la pista por el carril de las motos, si no, me acuerdo. no colocaba bandera No, roja. no, el Beto. ahí hubo una final en Mortero, Sí. Mortero, donde Ávila queda prácticamente en la huella, casi inconsciente, y no paró la carrera. No, Cruzaban yo no. los mecánicos, la gente Me saltaba. acuerdo de eso, me acuerdo. Y Brunone pedía por favor, Sí, desde la sí, transmisión, que paren la carrera, y no, Loser dice, hay que terminarla. Hay que terminarla, había que terminarla la carrera. Acá bueno, ahí por esa caída tomaste un poquito de distancia. De distancia, sí, pero después se me viene Se viene Villa de atrás. Villa. Porque acá, No. mira, Búa con una vuelta menos hace un desastre. Se Ahí está, cerró, vea. y bueno, Mira el desparramo motor. Claro, Cae acá- Cuatrócolo ahí también. ¿no? Está Cuatrócolo, Fran. Sí, Tarruela y Pablo Cardo. sí. El petizo Fran. Que en paz descanse el petizo. Lo que se enojaba el petizo. Era difícil de tenerlo atrás también a Frank. Sí. Era sí, difícil. sí, porque sí, él ponía la moto y pasaba. Sí, el petizo sí. Y ahí viene, ve ahí quién es que cae Claro, por ahí dentro. está Ternengo y Búa que están con vueltas menos por el tema de la primera No, pero ahí, caída. pero ahí cae el, Ahí cae el Fran. petizo. Cae Se- Fran y entran acá todos los de atrás. Lo choca Tarruela, Cuatrócolo y Pablo Cardo, el de Sí. Rafaela. Caen. Y no se para la carrera, sigue. Bueno, eso le allanó un poco el camino a Villa para acercarse. Yo no sé si vos empezaste a tener problemas y se pero te vino. Villa iba rapidísimo. Villa era tenerlo atrás, Villa era un piloto. Fernando, no sé qué de la vida de Fernando ahora. ¿Qué Está te hace? corriendo el TC4000. ¿TC4000 sigue Está corriendo corriendo? el TC4000. Ah, mira vos. Ahí vos seguís ganando todavía. Sí. Búa, que estaba con una vuelta menos, y Villa, la araña negra, le decía, La araña negra, le ¿verdad? decía Alemani. Chiquitita. Mirá, el otro estaban sacándolo y la carrera seguía, no No, había no, ningún no, problema. no. Era muy difícil que no se Era parara muy la difícil carrera. que seguía. ¿Me entendés? Y bueno, ahí estuviste muy cerca de tu primera victoria, que bueno, Sí. no subiste al podio, quedaste Sí. segundo, y tercero Calandrino de Sí, Chivilcoy. el Chivilcoy, sí, me acuerdo, Calandrino. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Estábamos. Ahí sí. está el podio de San Sí, Carlos. Villa iba. No sabía que estaba corriendo. Yo sabía que estaba en el TC4000, Villa, porque cuando yo me voy al automovilismo a correr, un día me invitan a correr, se corría en el Car Show, se corría la carrera de piloto invitado en Rafaela, y yo me acuerdo que voy con el Torino de Cazú a correr, y estaba Fernando Villa, Esteban Cazú de Cruz Alta. Cazú de Cruz Alta, sí. Me acuerdo que ese año había muchos pilotos del turismo carretera, estaba Marco Di Palma, estaba José Luis Di Palma, estaba el Tato Bocio, estaba el Gurí Martínez, con el Torino de Perren estaba el Gurí Martínez, me acuerdo.
que estaba... ¿Quién otro que estaba? El turismo carretera también. Y había varios. Sí, había varios. Me acuerdo que me parece que estaba... el Mono Altuna estaba. Estaba Ponce de León también. Había varios pilotos del turismo carretera que estaban corriendo. Y sí, hay muchos y ahí pilotos estaba Fernando. Me acuerdo que estuve hablando con él y todo. Yo le voy a pedir a los chicos ahora, porque te quiero hacer una pregunta especial, porque batiste también otro récord. La de Suardi. ¿Y por qué que me traje esa final? Porque yo nunca vi un piloto de la segunda fila picar en punta. Que un piloto largue último gane la carrera, no digo nada. Pero de la segunda fila picar en punta, eso que hiciste vos en Suardi, nunca lo vi yo. Porque estabas largando en el medio de la segunda fila y le agarraste la punta. Porque lo que yo te digo, el 200, ese 200, era el motor válvula era muy bruto. Vos el motor válvula, y te digo más, la mayoría de los motores válvula lo largaban en segunda. No largaban en primera. Se levantaba, no había forma. Vos lo querías acelerar y es lo que yo te estaba contando antes fuera de cámara, ahí cuando estábamos almorzando con tu viejo. Lo que pasó cuando yo le compro la moto a mi hijo, ¿te acordás que te conté? La KTM 150, era inacelerable. Yo la salí a probar a la calle, era una cosa, ¿viste? Y esto era lo mismo. Entonces el motor aspirado era más flexible para largar. Yo largaba en primera, era más dócil. Yo me acuerdo que cuando los otros se levantaban, yo seguía acelerando. Era una cosa. Yo hablé con los muchachos luego de esa final y los 6 de la primera fila estaban sorprendidos. Dicen, dice, tiene que haber largado movido. Pero evidentemente no largaste movido, pero no hubo recargo, no hubo nada. No, o sea, si te miraban, viste, en esa época me acuerdo que había uno por fila mirando, que estaban mirando, viste, la cosa. Vos tenías los 5 compañeros tuyos de fila y 6 pilotos adelante, 5 metros adelante, y sin embargo le largaste adelante. Se viene Frank, es lo que hablábamos hoy. Carlín Frank se venía. Y más en el pago de él. Y más en el pago de él. Él pasaba. Frank. Y vemos que después se va a tirar, no sé si en esta buena o la otra o la que sigue, y tenés un problema ahí que siempre quise preguntarte qué pasó. Mirá, pasaron tantos años y ahora te voy a preguntar qué pasó. Me parece que se buscó pegar el motor. Porque te pega un coletazo. Sí, un coletazo. Me parece que se busca pegar el motor y yo aprieto el embrague y después sigo. Algo de eso me parece que pasó. Parece que viene por ahí el momento. Qué lindas finales de 200. Sí. Hay todavía banderas que dicen que vuelvan los 200, porque era un espectáculo. ¿Viste? A mí me gustaría, yo siempre lo dije, ¿no es cierto? Volvemos a la pregunta que te hice antes y que hablábamos antes. No digo nada del motociclismo de hoy día porque van muy rápido los pibes, manejar esas 450. Ahí pasa. La otra vuelta. Hay que manejarlas. Pero a mí me gustaría hoy decir, bueno, bajemos un piloto del 450 y pongámoslo a manejar una moto de esta, que hay todavía motos de estas armadas bien, ¿no es cierto?, dando vueltas por 25. Ahí. Por eso. Hay 25. Entonces, y porque no teníamos goma. Ese es el momento, mirá. Ahí está. Ahí se cruza la moto y como que se pegó. Es como que se ve que se busca pegar el motor y yo lo hago arrancar de nuevo y sigo después. No teníamos cubierta. Me acuerdo que habían aparecido las cubiertas que no sé quién era que las traía del Speedway de Bahía Blanca, y las dábamos vuelta, las poníamos al revés. La cubierta, pues nosotros girábamos para el mismo lado, exactamente. Digamos. Viste, el Speedway te la trillaba de un lado, nosotros la poníamos. No había nada. Hoy día, hasta, bueno, te llama la atención, hoy día están corriendo con cubiertas lisas. Yo te digo que hay, yo no sé si es 3 o 4 chicos que han probado, se han subido al 200. El talento les sobra porque son grandes talentos, talentos modernos, digamos, y quedan encantados. Quedan encantados porque Edgar Dito Lang tiene un 200, Carlitos Páparo tiene un 200 y en algunos encuentros que hemos hecho que hay pilotos de los de ahora, los de actual. Que han manejado el 200 y quedan encantados. Y si cómo nos gustaría, lógicamente, insistimos, la evolución, la tecnología, no se puede volver el tiempo atrás, ni la tecnología tampoco. No. Pero digo, yo lo propuse un par de veces, hacer una carrera al año o una exhibición al año para que estos chicos nuevos, los talentos nuevos, manejen los 200. Igual que decir... Y se saquen el gusto, porque ellos también están interesados, les encanta. Claro, sobre todo un piloto de graduado. Claro, que el graduado es el que más se asemeja. Más se asemeja, ¿viste? Yo nunca manejé un 125 graduado.
de la era moderna. No lo llegué a manejar. Miento. No, sí, yo corrí con el 125. Vos corriste con el 125. Sí, corrí con Quizá 125. tenía más limitación que ahora, porque después se le fueron liberando cosas. Liberando cosas. Sí, nosotros veníamos con un carburador chico. Sí. Era... Tenías el número 67, cuando 67, tenías me acuerdo, el sí, 125. que fueron en los últimos años. Sí. Que después, bueno, enferma mi papá y ya después dejamos. Y yo después, bueno, tuve un tiempo inactivo hasta que viene mi hermano un día y me habla y me dice, che, ¿por qué no armamos un karting? Era en la época que la categoría del sudeste cordobés estaba en su pleno apogeo. Me acuerdo, estaba el Bebu Girolami, estaba corriendo, que hoy son pilotos que están en el automovilismo. Estaba ¿Toya, puede ser? Toya, estaba el de la Bulaye, Caito Rizzati, estaba... ¿Quién otro había? El Mono Altuna, Ponce de León, vinieron a correr carreras ahí con los Zapucay, me acuerdo, todo tipo, digamos. Y bueno, de ahí que armamos el karting y bueno, la verdad que me sorprendí porque enseguida estuvimos ganando, digamos, que ahí ganó 4 campeonatos. Después nos fuimos al auto de carrera, armamos el Fórmula, en la época de la Fórmula, la interprovincial. Llegó a haber 40 autos en la categoría. Muchos pilotos del motociclismo saltan luego a las 4 ruedas. Sí. A ver, yo que lo viví, pasé, digamos, toda la etapa. Pasé de la moto al karting, del karting al Fórmula. Todos te dicen, no, porque el piloto de karting tiene que ir al Fórmula. Para mí eran dos cosas distintas. Yo corrí con el Zapucay, karting que iban rápido, y nada que ver. Una cosa con la otra no se asemeja en nada. Vos en el karting, sí va, en el Fórmula va encerrado, no ves la trompa, ves las 2 ruedas adelante nada más. La única visión que tenés para atrás son los espejos, ¿no es cierto? Y el Fórmula es un auto difícil de llevar. A ver, hay dos cosas. Difícil de llevar, si vos lo vas a llevar despacio, va. Pero un auto, nosotros por ejemplo nos tocaba correr, yo recuerdo siempre, la 1 del Cabalén, y vos escuchabas que muchos levantaban. Y los pilotos, digamos, me incluyo porque estuve peleando la punta de la Fórmula Renault siempre y prácticamente casi gano el campeonato. Me lo perdí en una carrera, en la penúltima carrera en Río Cuarto, porque se me rompe la rótula y bueno, pierdo el campeonato, ¿no es cierto? Ese año. Termino cuarto en el campeonato. Resulta de que, digamos, el Fórmula tener una sensación distinta a todo lo demás. Porque vas muy pegadito vas muy pegado al piso, frenábamos. Nosotros en Río Cuarto, por ejemplo, que era el circuito donde más rápido se llegaba, creo que estábamos llegando a los 200 por las relaciones más o menos. Mirá que le sacábamos la carga, el alerón, bueno, 230 calculo que estábamos llegando por ahí, 225, 230 al fondo de la recta, y frenábamos en el cartel de 50. Yo me acuerdo de la primera vez que me tocó manejar el TC4000. Claro, yo quise frenar como frenaba el Fórmula. ¿Sabés cómo fui? Como colectivo lleno pasé. Claro. Ya, te imaginas, 1.400 kilos, 1.500 kilos. Encima eran autos prácticamente con una preparación en el motor, pero el chasis eran medio estandarones, digamos, de los frenos. Claro, era otra cosa, ¿viste? Mira que quedó piloto, ¿eh? Quedó piloto. Muy rápido, mi hermano, vos sabés que en el karting era más rápido que yo. En el karting era más rápido que yo. Y en la escuela andaba muy bien. Y él corrió en 100 libre también, sí, Germán. Sí, y yo lo sufrí en Galvez. Ya. Lo pasamos, no lo puedo pasar ahora porque lo pasamos en el programa anterior, pero yo a Germán lo sufrí en Galvez. Cuando yo corría en el 87, que vos estás también, que lo viniste, él me gana la serie. Vino al campamento ahí donde teníamos la moto. Estuvimos charlando un rato, corría en escuela. Era un zonal, ¿no es cierto? El zonal que hacíamos en Galvez. Y él me gana la serie. Y en la final veníamos, yo largué primero, creo que largó cuarto quinto, se enganchó con Rupen de Cluzet y se cayó. Se cayeron 2 o 3 ahí. Y él se levanta y sigue, pero tenía la rueda atrás torcida. Y en la final, y yo venía primero y venía peleando con César Mesa, de San Francisco, y cuando me marcan última vuelta... ¿Te lo encontrás? No, pero sí, pero él me dejó pasar a mí y se metió atrás mío. No. Yo gano, gané, por gané. Y después dice Germán, no, yo quería que gane vos. Dice, pero Germán te van a matar, le digo. Qué dañino Eso quedó Qué dañino que era. Sí, era. Sí. Y volviendo al tema del auto de carrera, te digo... después, bueno, yo tuve la oportunidad de correr en Turismo Nacional también.
Pero... Eso te quería preguntar Sí. antes que vos me respondas. Dale. ¿Qué diferencia de la adrenalina de la moto al auto? O sea, los que amamos la moto siempre queremos que me diga qué lindo que es la Sí. moto, no lo cambio por nada. Lo dice Giannini, pero Sí. hay otros que opinan Sí, distinto. yo con el Juanpi hablo siempre, porque Por bueno, eso. después, bueno, yo nos fuimos con mi hijo a correr la Fórmula 3 Metropolitana y estábamos con el Juanpi siempre hablando. Me acuerdo que él, bueno, Lorenzo, él hablaba siempre con Mariano Werner, viste, Mariano lo orientaba un poco en el Fórmula. La adrenalina, la moto tiene mucho más adrenalina. Es otra cosa. La moto, a ver, la moto, vos en el auto vas sentado, tenés mucha Más protección. más protección. La moto no tiene nada. Mirá el accidente del domingo en el MotoGP. Sí. ¿Lo viste? Sí. Se desarmó la moto en el aire. Y bueno, esa es la foto que vos decís que pasó recién de Sí, mi viejo tu en papá. Santa Clara. Y ahí sí. cuando ganaste, Ahí está, mirá. ahí está Santa Clara y después cuando ganaste con el 100 libre con el número 72. Claro. Que hiciste ese récord de haber ganado en una promocional. En una Yo promocional. Le digo a los chicos de ahora, sé cuánto ganaste en 110 y ganaste en graduado. O en 110 y en Claro, sí, 450. sí. Algo parecido. Mirá, Ahí me Flaco, acuerdo el Petizo Carestía el Petizo y Jorge Carestía. Lesio. Y Jorge Lesio con los rulitos. Con los rulitos, Con el los petizo, la foto que vimos antes. El auto, a ver, es lo mismo que si vos me preguntás qué adrenalina tiene el auto de fórmula con el auto con techo. Claro. Y el auto de fórmula es otra cosa. El auto de fórmula Es el verdadero auto de carrera, auto como de dicen, carrera. como dicen dice todo el mundo. todo el mundo. Porque es un auto hecho. El otro es un auto reformado para carrera. Claro. Si bien hoy, qué sé yo, ponele ya el turismo carretera es una jaula. El turismo carretera, volamos. El que está en el tema del automovilismo, el que lo ve, que estamos ahí adentro. Y el turismo carretera se puede decir que es un fórmula con Carcasa. porque Claro. vos ves una jaula de caño hecha, ¿no es cierto?, con un motor diferencial, todo, y después lo forran con todas las cosas digamos, del auto. Del auto, Ponen, tal qué sé yo, cual. Camaro, Ford, Mustang, Chevrolet. Son diferentes cosas, qué sé yo. El que tuvo la suerte, como el caso mío, de pasar por varias categorías, como yo te dije, yo pasé de correr con una Puma a correr con un 200, con un 100 libre, y de correr en un karting a correr en un turismo nacional o en un TC4000 o en el Fórmula, ¿viste? Entonces son cosas, sensaciones distintas, digamos, ¿viste? Son sensaciones. Y mira, ahora que yo veo esto acá, yo me acuerdo que yo en una oportunidad le compro, cuando estaba, ¿te acordás la categoría 250 en el autódromo, la nacional? Sí, Bueno, porque Margana nombra que te fuiste a la pista. claro, yo me fui a la pista. Sí, me fui a correr al autódromo. Me acuerdo que yo le compro en ese tiempo que no había muchas en el país, los chasis Morbidelli. ¿Viste? Bueno, Gatti no sé si no corrió una Gatti Morbidelli. tenía una Morbidelli, sí. Que me parece que él fue el que me dijo que la tenía Rausi, la moto. Y le ponemos el motor, le ponemos un 200 válvula del flaco Tosticarelli arriba. Me acuerdo. ¿Te imaginás eso? ¿Cómo era iba? ¿Aguatero? aguatero. No, eso era inacelerable. Pero claro, bueno, había muchas cosas que uno no la tenía, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que en la primera carrera, que corro en Marco Juárez, en el autódromo, viene Néstor Amoroso y me dice, toma, me da 2 gomas. Pon esto, me dice. Pusimos las gomas, se de cuenta de que, qué sé yo, vos caminás, para que tenga un ejemplo, vos caminás con zapatillas sin suela lisa en un piso de cerámico húmedo y vas ahí patinando, y caminás con zapatillas con taco. Claro. Era una cosa totalmente distinta, ¿viste? Y yo, uno que, viste, que pasó por varias categorías y vos por ahí haces un balance y decís, viste, qué sé yo, viste, la sensación, es lo mismo que te digo, yo ahora estoy corriendo en karting, por ejemplo, estoy corriendo en la categoría 150 multimarca. Y bueno, son motores que no tienen tanta potencia, porque los 150 no sé qué HP tendrán, pero no tienen tanta potencia. Pero van rápido, son motores que van rápido, digamos, van bien. Y bueno, y el karting, viste, también te da una adrenalina de viste, ¿cómo es? Te tocas con el otro, te pegan de atrás, te pegan de adelante, viste. Más en esta categoría, y más como se está corriendo ahora. Estamos corriendo con cubiertas lisas de pavimento, los pisos se ponen vidrio azul, parecen que tenés. Y bueno, viste, son todas cosas que, como te digo, viste,
son experiencias que uno va haciendo, pero la moto es la moto. Lo La moto sos importante- vos y vos, nada más, Sí, no es tal otra cual. cosa. Tal cual. ¿Me entendés? Tal La cual. moto No, vos- y no permite errores. No, Groseros, mirá, por lo ahí menos. Tenés, mirá, ahí Por lo tenés los menos no errores. permite errores No, groseros. no tenés, vos sí, una derrapada, pero también está el famoso derrapada y se calza la moto y te larga, el famoso látigo que le dicen, le ¿me dice? entendés? ¿Viste? Sí. En cambio, en el auto, bueno, tenés muchas más posibilidades. El auto te fuiste afuera, no sé, tenés la leca, hay accidentes también, no te voy a decir que no. Pero a mí me parece que la moto es más, tiene más adrenalina. Sos vos con el cuerpo y para de contar. Lo bueno, Javier, es que la pasión siga intacta, que se siga Sí. en actividad. Eso es bueno. Y bueno, yo antes de despedirte y agradecerte nuevamente la visita, quería mostrarte un video que seguramente nunca lo has visto porque esto pasó en el Me año... sorprende realmente, con muchas cosas que no las había visto. Año 93. Mirá quién está ahí. Vos, el Chiche y mi familia. Ah, mira vos. Eso fue a final del año 93. Nosotros, el Coronación había Tu sido. viejo, mirá. Claro, el Coronación había sido en Ceres. Sí. En diciembre. Sí. Ya llegaban la fiesta, ahí está Mariano. Sí. Hacía mucho calor. Estábamos de sobremesa. Mi hermana estaba filmando. Y bueno, suena el timbre. Chiche, mirá quién te traje. Y me vine con Javier. Vos lo habías venido a visitar al Chiche y te viniste a casa. La verdad que fue una sorpresa muy grata. Y bueno, te recuerdo. La verdad que ni me acordaba de eso, Mariano. Mirá vos qué cosa linda. Por eso te agradezco realmente que el programa que estás haciendo algo extraordinario. Para nosotros fue todo un honor. Imagínate, Sí. ¿no? Mariano recién empezaba, yo ya había dejado. Sí. Y que venga un tricampeón a nuestra casa y a comentar las carreras, eso fue algo que nos quedó muy... Aparte, toda gente. Lo lindo de este deporte, que yo siempre lo dije, y a veces en la mesa de los bares, uno charlando. A ver, vos acá por ahí te puteás con el tipo, yo veo ahora en las carreras de karting, yo ya me he puteado con alguno por el top, pero termina ahí nomás, salimos de ahí, estamos abrazados. En cambio, este es lo lindo que tiene el deporte este. En cambio, vos tenés el fútbol y el fútbol, la violencia, que se matan, que viste cómo es. Son Sí. dos cosas, digamos. Los chufis decían siempre, dice, íbamos a correr Entre Ríos, dice, y peleábamos, era lío, pero después terminábamos todos abuenados y si le comíamos la Claro, asada. exactamente, esto es lo que tiene de lindo, ¿me entendés? Vos qué sé yo, tenés tu bronca en la pista, yo lo veo ahora con el karting, viste, qué sé yo, más en esas categorías donde vamos todos juntos, y obvio que va a haber un toque, que me tocan a mí, que te tocan a vos, que viste, pero lo lindo que vos salís de ahí y ya está, se terminó ahí nomás la bronca, ¿me entendés? Hablábamos recién, antes de empezar el programa, y ya para ir cerrando, lo que le hicieron los chicos, los hijos de Sergio Calzini, el cumpleaños sorpresa, Bueno, y que bueno, que vos, gracias a Dios, pudiste estar presente. Sí, porque Comentar bueno, un poco cómo fue ese momento, porque fueron varios. ese pilotos. momento fue, yo bueno, estoy de novio con una chica de Firmat ya hace un tiempo y ese momento fue magnífico. Primero porque había que mantener el hermetismo y era difícil mantener el hermetismo de la cantidad de gente que había invitada al cumpleaños que no se supiera. Y me acuerdo que el locutor que transmitía, porque a nosotros, bueno, cuando entramos, yo sabía los que íbamos a estar más o menos, y cuando entramos fuimos toda una mesa y bueno, y venían diciendo, porque a Sergio lo traen engañado, hasta tal punto que la mujer, yo te digo porque me enteré de todo, porque me lo contaron los chicos, aparte me lo contó después la mujer, Sergio, la mujer le hizo una tarjeta de cumpleaños falsa. Como diciéndole, vamos a suponer, el cumpleaños de Mauricio Pistone, que vos sos amigo de él, ¿no es cierto? Sí. Vamos al cumpleaños de Mauricio. Bueno, porque en ese fin de semana tenían otra cosa que iban a hacer, no sé qué. Claro. Y él venía con que venía al cumpleaños De un amigo. del amigo. Claro, y estábamos todos, y te imaginás cuando entró Sergio, no, y cuando nos vio a nosotros, que Claro. estábamos sí. Porque eran para correr No, la final. no, era. imagínate la alegría de Sergio que tenía, que era incalculable, ¿viste? Porque, y esto es lo lindo del deporte, todo lo que te deja, toda Claro. la gente que te deja. Yo me acuerdo que, vos fijate, el otro día te cuento, encontrarme con Carlito Delgado allá En Córdoba. en una fiesta en Córdoba, decir, ¿viste? Y todo lo lindo que te deja el deporte, ¿viste? Que te deja los años que uno está andando en las pistas, en todo aspecto, ¿viste? Uno
yo voy a un lado, me encuentro con un amigo, voy al otro, me encuentro con un amigo, ¿viste? La otra vez me acuerdo, estaba de viaje por el lado del norte y paré en Suardi. Paro en una estación de servicio y se me arriba un señor y me dice, vos, dice, no me conocés a mí, ¿no? Y no, lo miraba. Dice, vos sos Colasili. Sí, le digo. Y cuando me dijo quién era, digo, claro, iba a las carreras. Porque aparte, yo veo con la pasión que la vivía la gente. Sí. Eso es lo lindo. Sí, sí. A ver, yo me acuerdo que vos mismo me lo dijiste recién, esta gente de San Carlos, la familia Reinar, que le mando un gran abrazo, un gran saludo, con el chico me mantengo en contacto. Nos venían a buscar al circuito y nos llevaban a dormir. Me acuerdo, nos daban la pieza del matrimonio, nos atendían, era algo que no... Yo tengo una anécdota. El primer año que trajimos el CAN a los Urgentes, que bueno, hicimos una gestión para poderlo traer, claro, había que... Igual la gente de mi pueblo le hablaba que tenía que traer gente, y no, Claro. y no, pero le explicamos, pero nosotros vamos y dormimos. Y bueno, hubo gente que aceptó y le llevamos a dormir a gente a la casa, me acuerdo. Y claro, y después al otro día te agradecían, que bien, que lindo, que la gente, que... Y es cierto, eso es lo que te deja de... Yo Sí. me acuerdo en Mortero, yo paraba en la casa de Barra, que creo que era el presidente, no sé qué era del club, algo era del club. Y eso es lo lindo que te deja todas esas cosas, ¿no es cierto? De decir... Y en una carrera de Villa Trinidad, tengo un fílmico también de una familia que tenían un bebé en brazos. Y en el otro día, el año pasado, fue en Totoras, viene un muchacho grande ya, Sí. de 30 y pico. Yo era el bebé. Yo era el bebé. Ese Ya, y en el sí, video que pasa subiste el eso. otro día, dice, yo era ese bebé. Dice, A ver, hacerla más clarita. El chico este de Reinar, cuando yo iba a la casa al principio, que íbamos a correr a San Carlos, y yo encima tuve la suerte de que San Carlos me fue siempre bien, gané un montón de carreras, viste esos circuitos que vos caes parado, que le dice Sí. uno, bueno, era así. Y me acuerdo que era chiquitito, ¿qué habrá tenido? 4 o 5 años, y tenía. ¿Viste? el Willy, y ahora es el Y relator. mirá lo que ahora. El Willy transmite el la- relator. el Junto relator con de- Kiko Bailo, claro. Con Quiquito Bailo, Con gran Kiko amigo Bailo. Kiko, Sí, lo sí, conozco sí, de la grandes personas, Sí, tanto yo- Kiko como Willy. Sí, Kiko, toda la gente. Yo me acuerdo que Kiko lo conozco de la época del Turismo Nacional, con la gente de Radio San Genaro, con Exactamente. Pablito Zárate, con Jorge Exactamente. Donati. Bueno, Jorge viajó conmigo actualmente hace ya 2 años atrás, que fuimos a la última carrera a Viedma, que vinieron conmigo los chicos, me acuerdo, toda gente. René Stiefel, el popular René. Lo tenemos en la zona. ¿Eh? Estamos en la zona. acá Estamos de- en la zona, pero están en, no sé si volvieron. No, creo que están por Están Europa. por Cataluña, por allá. andan por allá, andan por allá, andan Me por allá. acuerdo, Van a ver a viejo. sus amigos de Es Ducati. un personaje, A sus el amigos de Eri. Ducati. El Eri es un tipo, aparte, gente buena, gente sana. Esto es lo lindo que te deja todo esto. El deporte mecánico. El deporte mecánico, Sí. la gente sana, la gente, qué sé yo, la gente es buena, la gente, viste. Y en Es este que los que deporte, somos apasionados por esto, claro, como que... y en este deporte que la gente te brindaba la casa. Yo me acuerdo, a mí me daba vergüenza, ¿viste? Vos decís, Sí. ¿viste? Te brindaba la casa, la gente era... Pero bueno, era así, esto es así. ¿viste? Esto es Esto es... Javier, esto- sí. nos despedimos con ese videito final, ahí donde estás en 200 y mezcla el 200 con el 100, porque bueno, fuiste un gran protagonista del certamen argentino de motociclismo. Estamos contando un poco la historia del CAM en este programa. Vos fuiste 3 veces campeón, e insisto con lo mismo en lo que te dije al principio del programa, ¿no? Agradecido eternamente de que hayas hecho este sacrificio, hacer tantos kilómetros y a No, venir a te lo visitarnos. dije de entrada, el primer momento que vos me invitaste, te dije, contá conmigo, el día que sea, no hay ningún problema, porque estas cosas, lo que vos estás haciendo, y te lo dije ya un par de veces atrás, es muy bonito, muy lindo, Bueno. muy lindo porque realmente es revivir la historia, y bueno, y esto va a seguir después con el transcurso de los años, con las categorías Por que supuesto. hoy están. Yo te Escribe voy- la historia, los te chicos voy de a ahora están repetir, escribiendo yo la hace futura que no historia. voy a una carrera del CAN muchísimo tiempo. Es más, iba a ir el domingo en Totora, después bueno, tuve el cumpleaños de mi novia el sábado a la noche, y bueno, viste cómo es las cosas, vos te acostás tarde, una cosa y la otra, y no pudimos ir. Pero me gustaría una carrera del CAN, ir a ver, ¿no es cierto? Si bien la única categoría que quedó
de la época nuestra, el graduado, porque las otras se fueron armando categorías. También un poco a todo esto se llega a la situación del país, porque ya hoy, por ejemplo, mantener esos motores 100 libres, mantener los 200, el costo que tenía eso era impresionante. Ese primer plano, el motor del Chiche ahí, sí. con el aspirado. El aspirado del Chiche. Vos sabés que cuando me entero que fallece el Chiche, te lo juro, ese día fue algo... Era muy querido, muy querido. El gordo bueno le decía. El gordo bueno le decía. No, era una cosa de no creer. Javier, seguramente, mira, antes de fin de año por ahí hacemos un programa común, digamos, con varios pilotos todos juntos, porque se arman charlas, se pone lindo. Contame, no hay ningún problema. Que no se hay puede ningún dar problema. en alguna otra oportunidad. Contame que no hay ningún problema, vos sabés que estoy a tu disposición, vengo, no tengo ningún problema, contame, porque la verdad que lo que estás haciendo es algo maravilloso, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, Mauricio. Bueno, y para ir cerrando este nuevo encuentro con todos ustedes, vamos a ver una serie. Sí, una serie, porque hubo grandes finales a lo largo de la historia del CAM, pero las series también fueron entretenidas más de una. Esta es de 1997, una de las últimas que ahí está corriendo Javier Colasiri con el 125 que él mencionaba en la nota. Una serie donde Fernando Búa, el piloto de Villa Adelina, se vino desde atrás muy tranquilo. Eran años en los que el piloto de Buenos Aires dominaba prácticamente la división y queríamos mostrársela porque para que ustedes vean cómo él iba llevando adelante su carrera tranquilo. Ahí estaba en la quinta posición, estaba ganando Augusto Tramanone de las parejas, segundo estaba Fabián Tarruela de Buenos Aires, tercero José Tarsitano de Villa Gobernador Galvez, cuarto estaba Jorge Bouliero, el piloto de Río Segundo, y aparecía quinto Fernando Búa. Se va a venir de a poco para adelante el campeón de la división. Ahí vemos a Rubén Carestía de Justiniano Pose. Sigue mandando Augusto Trapanone. Y vean ustedes lo interesante que fue esta serie, como decíamos en el Trébol del año 1997. Dejamos nosotros de hablar un poquito para escuchar el sonido de los 125 graduados. Muchísimo público en el circuito del Trébol. Fernando Búa, recordamos, fue campeón de 125 graduados con mecánica de Miguel Tosticarelli y con mecánica también de Gustavo González de la ciudad de Rafaela. En este momento Búa estaba en la cuarta posición. Hasta ese momento estaba largando en segunda fila en la competencia final, pero seguía yendo para adelante. Ahí intenta con Bouliero, no va a poder todavía porque el de Río Segundo se tiraba por afuera en el frenaje. Adelante se mantenía Augusto Tramanone, el piloto de las parejas. Segundo, Fabián Tarruela. Tercero, Bouliero. Cuarto, el campeón, Fernando Búa. Tarsitano, que quería volver a integrarse al lote puntero. Y una serie que era interminable para el de las parejas, ¿no? Para Augusto Tramanone. El Trébol, una plaza que actualmente no está dentro del calendario,
pero que le ha ofrecido al público grandes espectáculos a lo largo de su historial. Sigue ganando Augusto Tramanone, recordamos esta serie de 125 graduados del año 1997. Hace mucho tiempo, ¿no? Ha pasado tanto tiempo. Ahí está Búa, que se va para adelante, lo intenta Tarruela, no puede, pero en definitiva, el piloto de Villa Adelina lo va a superar a Fabián Tarruela, va a hacer lo propio con Augusto Tramanone y se va a quedar con esta primera batería de 125 graduados, año 1997, en el trébol. Bueno, y así llegamos al final de este nuevo encuentro con todos ustedes, Carreras de Ayer. Esperamos que hayan disfrutado de esta charla que tuvimos con este tricampeón del certamen argentino de motociclismo como lo es Javier Colasiri. Lo es, porque muchos me dicen no somos expilotos ni somos excampeones. Somos, porque fuimos y seguimos siendo campeones y seguimos siendo pilotos. Y coincido plenamente con eso. Nos reencontramos en el próximo programa con otro campeón, uno de los primeros campeones también de la categoría 108 centímetros cúbicos promocional. Será hasta entonces.